¿Qué onda, camarada? Soy Río Rubalcaba y en esta ocasión les voy a presentar un top 7 de los mejores 7 libros de historia de... ¿Qué me refiero con esto? Son 7 libros extraños pero muy interesantes. Cuando tú quieres enterarte sobre algo, sobre la historia de algo, normalmente te vas a los libros que te dicen historia completa de la, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, o historia completa de los Estados Unidos, ¿no? O la historia de la filosofía, etcétera. Entonces hay ciertos libros que te ofrecen esta historia de, o sea, historia de algo, completo de algo, en 3 tomos, 6 tomos, 10 tomos, es decir, en muchísimos libros. Pero en cambio hay otros ensayos en donde los autores en un solo libro te describen la historia completa de algo. Normalmente este tipo de libros o suelen ser muy buenos o suelen ser muy malos. ¿Por qué suelen ser malos? Pues son aquellos libros que son muy sencillos, muy simplones, parecen libros de secundaria o de preparatoria, o son libros muy complejos, muy complicados de leer, ¿sí? Y hay unos pocos libros que he estado leyendo. Esta historia te empieza a contar, por ejemplo, desde cómo se creó estas grandes civilizaciones y que realmente me han gustado. ¿Por qué me han gustado? Me han gustado por su sencillez, por la simpleza de las palabras y por la increíble capacidad de describir algo, de describir, por ejemplo, la historia romana en pocas páginas, es decir, en 200, 300, 400 o 500 páginas, pero al fin de cuentas un solo tomo. Por eso en esta ocasión te presento el top 7 de los mejores libros de historia de... Así que comencemos. En el puesto número 7 tenemos este libro, Breve Historia de México, de Catherine S. Blair. Sí, yo tengo la versión de bolsillo de esta editorial que se llama Punto de Lectura. Tiene un total de 310 páginas tomando en cuenta la bibliografía. En este libro la autora nos lleva realmente en un resumen muy fugaz, en una historia muy fugaz de precisamente la historia de México. Pues como acabo de mencionar, este libro tiene 310 páginas. Del libro en sí, es decir, del ensayo en sí, tiene 280 páginas, porque lo demás es bibliografía o las conclusiones. Y este libro te va narrando la historia de México desde los mitos, es decir, desde las leyendas, las historias que se cuentan de hace muchísimos años, que son historias antes de que los españoles llegaran a México, ¿no? Cuando un grupo de indígenas ven a un águila devorar a una serpiente, es cuando ahí deciden poblar la primera gran civilización. Te empieza a narrar desde la creación de nuestra historia como mexicanos y empieza a narrar civilizaciones también muy antiguas y que se sabe realmente poco. Por ejemplo, los olmecas, que de hecho creo son, si mal no lo recuerdo, descubiertos por otra gran civilización como los aztecas o los mayas, no sé. Entonces te va narrando toda esta historia, te va narrando cómo se creó este gran imperio de la gran Tenochtitlan, ¿no? Tenochtitlán, y luego te va explicando de manera muy amena, muy corta, sobre cómo fueron llegando los españoles, cómo fue la independencia, cómo fue la reforma, cómo fue la revolución, y creo que termina con la guerra cristera. Una de las características positivas de este libro es que te lo relata de manera muy breve y muy amena, con palabras sencillas, con pocos nombres, muy pocos nombres, con pocas fechas, es decir, nada más te menciona las fechas importantes de donde están ocurriendo las circunstancias. Realmente es un libro muy entretenido, son de los libros, o sea, a mí me gusta de antemano la historia, pero sí que es verdad que hay unos libros de historia que son muy aburridos, son interesantes, pero si no tienes ese gusto por la historia te van a aburrir definitivamente. Pero este libro es de los pocos libros que te entretiene en realidad, independientemente si te gusta la historia o no. Otra característica también positiva de este libro es que no vas a necesitar ni aventarte 5, 8, ni siquiera 2 tomos. Yo por ahí arriba tengo 2 tomos de la historia de México muy completos, muy interesantes también, pero en este libro, si tú por ejemplo eres arquitecto, eres psicólogo, eres abogado, lo que sea, pero te interesa saber un poquito de tu propio país, si eres mexicano, el libro definitivamente será el tuyo.
por desgracia también tiene sus puntos negativos. Uno de los puntos negativos es algo que yo he notado mucho en este tipo de ensayos cuando los autores los escriben, es decir, los juicios de valor. Sobre todo cuando llega la época de la Reforma y de la Revolución Mexicana, la autora tiene ciertos comentarios, ciertos juicios, ciertos comentarios incómodos acerca de estos periodos e inmediatamente se ve que es partidaria a ciertas etapas. En el puesto número 6 se encuentra este libro, Historia de la Teoría Política, un libro de George R. Sabine, no sé si se pronuncia así. Yo tengo la editorial de Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy bonito, al menos esta edición. Creo que ya hay ediciones más nuevas. Tiene un total de páginas de 697, ya contando la bibliografía. En el puesto número 6. Aparte de los temas que se van a abordar en este canal de Hagamos Consciente lo Inconsciente, como psicología, budismo, psicoanálisis, filosofía, existencialismo, etc., también hay otros temas que me apasionan y que disfruto mucho leer. Uno de ellos es, como en el puesto pasado, que es historia y política, y en esta ocasión por eso puse en el puesto número 6 este libro sobre historia de la teoría política, porque se me hace simplemente extraordinario. Antes de haber leído este libro, yo ya tenía una noción muy vaga acerca de la historia o de la teoría o de la filosofía política a lo largo de la historia del hombre. Es decir, había leído uno que otro libro acerca de cómo se constituía la política griega, la política o la filosofía política de los romanos, la filosofía política de la Edad Media, del Renacimiento, de la República, de la monarquía, hasta nuestra actualidad con el capitalismo, con la democracia, con el comunismo, socialismo, con el anarquismo, etc. Entonces, en una vaga noción de cómo fue que el hombre empezó a evolucionar sus formas o sus maneras de autogobernarse. Este primer libro me encantó, no solo porque te explica la historia, la filosofía o la evolución de la política en el ser humano, sino que también te habla de sus autores y también de la filosofía. Es decir, no es una historia de los acontecimientos políticos, sino también de los acontecimientos de los autores principales y de la filosofía de estas teorías políticas. Desde los griegos hasta la Unión Soviética, el autor te va narrando de forma muy amena y casi imperceptible sobre cómo fue evolucionando esta teoría política. Te va describiendo lo que pasa, los aspectos importantes y hasta el posible motivo por la cual escribieron o postularon los autores estas teorías políticas. Una característica general de este tipo de libros es que normalmente los capítulos tienen una continuidad, pero son independientes unos del otro. Es decir, si tú quieres leer el capítulo número 10, en este tipo de libros no es tan necesario haber leído los otros 9 capítulos para entender el capítulo número 10. Pero en este libro no, en este libro hecho tan lineal, tan continuo y tan interesante, que si tú te quieres leer el capítulo número 5 sin leer los otros 5 que vendrán después o los otros 5 anteriores, ¿no? Por ejemplo que tenga 15 capítulos, entonces vas a captar una esencia vaga de lo que significa, por ejemplo, la época romana, cómo surgieron los romanos, por qué surgieron los romanos, ¿por qué? Porque no te explica en cada capítulo lo que se vivió antes, ¿sí? Es decir, cuando este autor inicia un capítulo te empieza a comparar épocas o a comparar teorías anteriores. Por ejemplo, los romanos, si tú empiezas a leer este capítulo, te vas a sentir que necesitas leer el capítulo de los griegos, ¿no? Porque empieza a narrarte, por ejemplo, la época de los griegos. Los romanos se dieron cuenta que la forma de gobernarse de ciudades-estado o de ciudades autónomas como si fueran pequeños países no era lo suficientemente estable, porque según el teórico griego, ¿no? Entonces te empieza a comparar por qué los romanos decidieron tomar otra postura política, otra postura de derecho, cómo decidieron tomar algunas cosas de los griegos, y también te explica el autor qué cosas tomaron de los griegos y cómo restablecieron o la reinterpretaron a su manera, y por eso lograron ser el gran imperio romano, ¿no? Entonces, en conclusión, tú necesitas leer todo este libro. Dependiendo de tu opinión, esto puede ser algo bueno o algo malo. Algo bueno porque si te interesa la teoría política, entonces te va a emocionar cómo llegaron a la conclusión de establecer una nueva forma de gobierno. Sin embargo, si tú nada más quieres saber lo que pasó
por ejemplo, en alguna época de la monárquica, en algún país en donde se manejó un gobierno de monarquía, entonces sí te va a ser un poquito complicado y no te va a servir tanto este libro, pero aún así es de suma importancia y te invito a que lo leas. Para más detalles de este libro te dejaré un enlace aquí de un resumen que ya hice de otro canal que se llama Río Rubalcaba. Y en el puesto número 5 tenemos este gran libro, Historia de la Psicología de la Antigüedad a nuestros días, de Ferdinand Lucien Müller, o Lucien Müller, no sé realmente cómo se pronuncia. Este libro lo mencionaré de forma, o te platicaré de él de manera muy breve, porque en la descripción de este video te voy a dar el link del video anterior donde hablé precisamente de este libro con muchísimo mayor detalle. Este libro de 576 páginas, como bien lo dice, te va mencionando, te va llevando el autor desde el comienzo de la concepción de la idea de la psicología, es decir, el concepto tal cual, o lo que tú conoces o lo que tú puedes investigar. Si tú googleas significado de la psicología, ha cambiado mucho, y el concepto moderno es relativamente moderno, vaya la redundancia, es relativamente actual, pero el hombre desde un principio, volvemos a los griegos, desde los griegos hasta el día de hoy, o al menos hasta la actualidad, por ejemplo, de este autor, que la primera versión en francés, o la primera edición en francés, fue en 1960, te lleva de la mano de cómo se fue concibiendo algo más allá de lo evidente. Es decir, cuando por fin el hombre se pudo establecer y dejó de pensar en las cosas básicas, es decir, dejó de pensar en la supervivencia, dejó de pensar en la comida, dejó de pensar en el refugio y estableció comunidades, es decir, desde los griegos. Hubo ejemplos anteriormente, pero lo más destacado fueron los griegos. Entonces, cuando ya el hombre se sintió en paz, empezó a pensar en otras cosas, como en conceptos más metafísicos, como en ideas de paraísos, en ideas de orígenes, de cómo surgió esto que somos, cómo surgió el pensamiento, cómo surgió nuestro cuerpo, etc. Ahí fueron las primeras nociones de una psicología, es decir, un estudio tratado del alma. A comparación del libro anterior, esta serie de capítulos sí son un poco independientes, es decir, cuando lees el capítulo número 3 no hay tanta necesidad de leer los otros dos primeros capítulos o los capítulos posteriores. Sí te menciona algo de capítulos anteriores, pero no es como para que no te olvides lo que viste, para que no te olvides cómo fue antes la concepción de la psicología o de la descripción del comportamiento del ser humano. Entonces, una de las ventajas es precisamente que cada capítulo es muy interesante y hasta cierto punto independiente. Y en el puesto número 4 tenemos a Historia de la Filosofía Medieval de José Antonio Merino, un libro de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, y tiene un total de páginas de 330 contando la bibliografía. En el puesto número 4 se encuentra este libro. Si bien este libro no trata de la filosofía en general, sino en algo muy específico, es decir, de la filosofía medieval, de lo que ocurrió en la Edad Media, o en pocas palabras, sobre la teología. Si bien es más específico, se encuentra en un área más concreta, sigue siendo muy interesante y por eso está en el puesto número 4. Antes de leer este libro también tenía nociones muy básicas. A mí me encanta la filosofía, por eso esta es una de las razones por las cuales creé este canal. Sin embargo, la época medieval, la filosofía religiosa, o mejor conocida como teología, sí tenía ideas muy vagas acerca de esta época, pues solo tenía un conocimiento muy básico de los autores más famosos o más reconocidos, por ejemplo Orígenes, San Agustín o Santo Tomás de Aquino, y no profundicé más en esta época o inclusive en estos autores que acabo de mencionar. Y cuando intentas leer sobre estos autores que acabo de mencionar, Orígenes, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, te das cuenta que es una vastedad de la teoría que ellos crearon. Es decir, es sorprendente toda la cantidad de conocimiento que fueron expresados en esos libros, pero también es sorprendente cómo en 300 páginas la teoría, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino es perfectamente explicada en este libro.
Otro punto interesante es que normalmente cuando tú escuchas Edad Media, inmediatamente recuerdas que fue una época sombría, que fue una época llena de ignorancia, que fue una época llena de crueldad, que fue una época totalmente oscura en la historia del ser humano. Pero lo curioso es que no fue del todo así. La educación que nos dan, al menos en este país, sí nos hacen creer una época totalmente de oscuridad, de tinieblas en la historia del ser humano, pero sí hubo sus cosas muy muy interesantes. Y una de las cosas interesantes es que precisamente los filósofos de esta época, los teólogos musulmanes, cristianos o judíos, crearon avances extraordinarios relacionados con la filosofía, relacionados con las leyes, relacionados con la teología evidentemente, e incluso relacionados con la medicina. De todos los teóricos teológicos, por decirlo de alguna manera, musulmanes. Y no es una época totalmente, insisto, sombría, totalmente desapercibida que necesitamos pasar. Digo, no por algo, cuando una persona quiere ser sacerdote católico, quiere ser padre o cosas por el estilo, necesita chutarse de perdida 10 años de estudio en donde va a estudiar, vaya la redundancia, filosofía y teología. O sea, no fue una época totalmente apartada del conocimiento. Sin embargo, cuando lees este libro, cuando terminas de leer este libro, tendrás una idea general muy clara y muy precisa de lo que significó la teología o de lo que significó la Edad Media. E inclusive, si lo lees con un pensamiento amplio, independientemente si tú crees en algo o no crees en nada, este libro te va a mover ciertas cosas, te va a mover tus bases teológicas, tus creencias hacia Dios, o tus no creencias, o tu agnosticismo, o tu ateísmo también lo puede mover. Pues al fin y al cabo, este es el objetivo en general de la teología: explicar esos conceptos judíos y esos conceptos cristianos y toda esta filosofía y toda esta historia acerca de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Esa es la esencia de la teología, o sea, estructurar algo que no está estructurado, estructurar algo que son simplemente historias y darle fundamento y darle todo un edificio teórico y todo un edificio práctico de lo que es la creencia. Sin estos autores, ahorita creo yo que estaría perdido el cristianismo, y si existiera el cristianismo, existiera de una manera muy mágica, muy de mito, muy de leyenda, ¿no? Como cuando vas a uno de estos ejidos que creen en la bruja, que creen en la lechuza que se convierte en mujer. Es decir, sin estos teóricos, sin, supongamos que nunca existió la teología, el cristianismo, si aún existiera, existiría en este nivel muy básico, muy mágico y muy fantasioso. Puesto número 3 tenemos a este gran libro, Breve Historia del Alma, de Luca Manzago. Un regalo. Este libro yo no lo compré, este libro me lo regaló un tío. Muy interesante y fue una muy grata sorpresa para mí. Es un libro del Fondo de Cultura Económica, con un total de páginas, ya contando bibliografía, de 286 páginas, ¿no? Es un libro sencillo, ameno e interesante. Por fin ya entramos en estos 3 libros que más me han marcado en la vida, y como ya mencioné, Breve Historia del Alma se encuentra en el número 3 por los siguientes motivos, que por cierto también te voy a dejar un link aquí abajo de un video que reseña más detallada sobre este libro. En general, este ensayo es muy similar de lo que es historia de la psicología de la antigüedad a nuestros días. Breve Historia del Alma, el autor nos va llevando de cómo fue la concepción del alma, es decir, desde la concepción más primitiva, es decir, anterior a los griegos, cómo fue que el hombre empezó a crear algo más allá del cuerpo, hasta las ideas que fueron más establecidas de los griegos, con temas donde el hombre surgió del aire, surgió del fuego, surgió de no sé qué, no sé cuánto, surgió de una idea, de un mundo de las ideas, de un alma encerrada en el cuerpo, etc. Entonces te va llevando poco a poco de cuál fue la idea del alma, o cuál es la idea del alma, es decir, básicamente desde los griegos hasta nuestra actualidad. Por lo general, la idea del alma, al menos para mí, durante mucho tiempo fue una concepción muy básica, y esa concepción básica evidentemente es con base a mi historia, y mi historia es de una herencia católica. Si bien esta idea general es la que más conocimiento se tiene, es decir, cuando tú a una persona común por la calle le puedes preguntar qué es el alma, las respuestas que te dé son las respuestas que
ellos escucharon o leyeron en la Biblia o bien escucharon en las misas. Incluso si eres cristiano, si eres testigo de Jehová o si eres mormón, la concepción es básicamente la misma, cambian pequeños detalles. Pero este libro, aparte de esos conceptos que yo mismo tenía una idea, se me hizo realmente sorprendente cómo el autor te dice, no, el alma ha significado diferentes cosas. El alma significó algo para los griegos, otra cosa para los romanos, otra cosa para los empíricos, para René Descartes, por ejemplo, que intentó establecer un punto fisiológico del origen del alma, inclusive hasta nuestros días, en donde tratados científicos y teológicos modernos, inclusive budistas, ¿no? Cuando ponen estos chuponcitos en la cabeza para ver qué es lo que pasa cuando una persona reza, ora o medita, ¿no? Entonces todos estos tratados o todas estas investigaciones nuevas para por lo menos tener una noción básica de lo que es el alma, si es que existe el alma, ¿no? Como te lo establece precisamente el autor Luca Banzhar. Evidentemente inicia con ideas muy primitivas de lo que es el alma, ideas que provienen de la India, ideas que provienen de los sumerios, de los budistas, de los griegos, de los romanos inclusive, y estableciendo una noción previa a lo que comúnmente se conoce gracias al cristianismo, es decir, podríamos hablar de un proto-alma, es decir, un previo a la idea general y universal de lo que fue y hasta cierto punto sigue siendo el alma. Después pasamos por la Edad Media, en donde surgieron los teólogos, como acabo de mencionar en otros puntos de este video, y en donde concretaron, y una de las cosas grandiosas precisamente de los teólogos es que concretaron la idea del alma, la idea de Dios, la idea de la religión o de la metafísica, más allá, es decir, de lo físico, más allá de nuestro cuerpo, sino de los pensamientos o de lo que sentimos. Estos teóricos, teólogos, hicieron una gran labor sobre el concepto de alma, insisto y lo repito una vez más, que inclusive en nuestros días todavía se tiene esa misma noción. Decidir entre el puesto número 2 y el puesto número 1 para mí fue muy difícil, porque son dos grandes libros, a mí me han marcado en mi vida como lector. Es decir, los libros del puesto anterior son simplemente domingueros, es decir, es como cuando tú ves una película palomera en donde vas a entretenerte. Sin embargo, estos dos primeros libros son realmente muy especiales para mí y son uno de mis top en general. Pero en el puesto número 2 se encuentra este libro, La Gran Novela Latinoamericana, de Carlos Fuentes. Cuando lees a Carlos Fuentes en sus cuentos o en sus novelas, tienes la sensación de vivir en otro mundo. Tienes esa sensación mágica de estar conociendo la historia de ciertos personajes o de ciertos acontecimientos, y es algo simplemente sublime. Carlos Fuentes es uno de mis escritores favoritos, es mi escritor mexicano favorito. Cuando tú lees los ensayos de Carlos Fuentes, no sé si todos, pecaría si yo digo que leí todos los ensayos de Carlos Fuentes, pero al menos los que he leído son unos ensayos para un público en general, son unos ensayos entretenidos y son unos ensayos muy nostálgicos, pues todos sus ensayos están llenos de sabiduría, de conocimiento, de cultura, de experiencias propias, y todas estas características están descritas con palabras muy entendibles, muy simples y muy amenas. Que por cierto también te dejaré otro link aquí abajo de una reseña más detallada que hice sobre La Gran Novela Latinoamericana. Es decir, Carlos Fuentes empieza narrando los primeros textos que dieron una especie de religión, una especie de teología, una especie de Adán y Eva, ¿no? Los primeros libros descubiertos, por cierto, por españoles, o los primeros tratados o las primeras historias fueron escritos por las civilizaciones prehispánicas, es decir, antes de los españoles. Fueron escritos que intentaron describir nuestros antepasados, cómo fue la creación de todos nosotros y cómo fue la creación de este mundo, básicamente pasando por épocas previas de la conquista española, durante la conquista española y después de la conquista española. Evidentemente hubo ciertos escritos también durante la
independencia de cada uno de nuestros países, de las revoluciones de cada uno de nuestros países, y también hubo ciertos autores destacados, por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora muy sobresaliente a nivel mundial y que nos representa a nosotros como latinoamericanos y como mexicanos, hasta llegar a un punto de la historia de la literatura latinoamericana que a mí me encanta. Carlos Fuentes entonces empieza a describir de forma más detallada el boom latinoamericano, es decir, el realismo mágico que surgió en Latinoamérica. Es decir, empezó con esos autores que no son del boom latinoamericano, pero que los escritores del boom sí se basaron en estas leyendas, por ejemplo en Octavio Paz, en Pablo Neruda, en Juan Rulfo, en Borges, por ejemplo, que, insisto, no son del boom latinoamericano, pero los escritores, por ejemplo el mismo Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, son los máximos exponentes, entre otros, pero son los máximos exponentes del boom, hasta pasar a autores del post-boom y autores contemporáneos, al menos contemporáneos, en los primeros años de este siglo. Y por fin tenemos al puesto número 1, que es este gran ladrillo de libro llamado Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad, de Peter Watson. Este libro de la editorial Crítica de Barcelona tiene un total de páginas de 1420. Es decir, créeme que a pesar de lo extenso y grueso que se ve, si te da la oportunidad de este libro, simplemente te va a cambiar la vida. Si ya resumir en 300 o 500 páginas la historia de la filosofía, la historia de la política, la historia de México, la historia de lo que tú quieras, ya es una labor titánica. Ahora imagina lo que hizo este autor, que en 1400 páginas trató de resumir algo aún más subjetivo que la psicología y que el alma, o que la filosofía, que son las ideas. Es decir, antes de que existiera la psicología, la filosofía, el concepto del alma, el hombre tuvo una idea. Y es aquí donde el autor empieza a explicarte cómo fue la evolución de estas ideas. Por cierto, una vez más te dejo aquí abajo el enlace de otro video en donde hago un resumen más detallado de este libro. La labor colosal empieza desde que el hombre convirtió en un hombre inteligente, es decir, desde que el hombre dejó de vagar por ahí, por el mundo, hasta que se asentó en un lugar, hasta que formó una manada y hasta que dejó de estar caminando tanto. Es decir, desde que el hombre es Homo sapiens, el hombre que piensa. Cómo algo en el cerebro del ser humano empezó a evolucionar, cómo ese algo poco a poco nos hizo ser distintos al resto del reino animal. Y lo interesante es que esas ideas te las va narrando literalmente a lo largo de toda la historia del ser humano. Es decir, insisto, desde que se hizo manada, desde que empezó a surgir una idea de comunicarse más allá de sonidos, más allá de ruidos guturales, empezó a evolucionar inclusive su estructura física para que por fin, con el paso de los siglos literalmente, el hombre pudiera estructurar un idioma primitivo o una forma de comunicación del habla primitiva que después daría origen a esta infinidad de lenguas, a esta infinidad de idiomas que hoy conocemos, que siguen existiendo o que ya murieron. Es decir, el autor, simplemente Peter Watson, hizo algo extraordinario. Es decir, empezó a narrar las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos, las primeras culturas, las primeras creencias, las primeras formas inclusive de sepultar al ser humano, porque evidentemente antes se dejaba y sí, éramos más animales que humanos, y después empezó a surgir la idea de sepultar al ser humano por algo que empezó a rondar por ahí. Las primeras formas de expresarse o las primeras ideas y necesidades de expresarse con símbolos que después fueron la base de las letras o de los alfabetos. Los primeros reinos, las primeras ciudades-estado, guerras, religiones, ciencias, ideologías políticas, filosofía política, también conceptos desde los chamanes hasta los doctores el día de hoy, surgimientos por ejemplo del marxismo, del anarquismo, del capitalismo, del comunismo, del socialismo, de las revoluciones, de las independencias y así un infinito, etc. Pues si bien tiene también sus puntos negativos, por ejemplo de que el autor también peca
de enjuiciar, de criticar o de dar una razón más allá de simplemente describir los hechos históricos de las ideas, que insisto te lo dejaré en el link de esta reseña que hice del libro. A pesar de eso, si tú te das el tiempo de leer 1400 páginas, si tú te das la oportunidad, créeme que no te vas a arrepentir de haber invertido el tiempo en esto. Es un enorme libro de cultura general, pero sobre todo es un libro sorprendente de cómo algo tan subjetivo y cómo algo que surge de aquí se convierte precisamente en todo esto. Se convierte en historia, se convierte en hechos, se convierte en cosas, ¿no? En cosas como esta cámara, en cosas como en estos libros, en esta silla. Y todo surgió de aquí. Y el autor intenta de forma extraordinaria describirte cómo fue evolucionando. Y habla de todo, o sea, es increíble. Habla de política, de ecología, aquí está Freud, aquí está Jung, aquí está absolutamente todo. Y por eso que en este top 7 de historia se encuentra este libro. En fin, camaradas, si este top 7 de los mejores libros de historia te gustó, fue de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal, a que lo compartas, a que le des like, a que hagas comentarios aquí abajo y que también le des en la campanita. También me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook como Hagamos Consciente lo Inconsciente y en Instagram como PST Jesús Ricardo Riojas. Ahí me puedes encontrar y puedes saber más sobre todos estos temas. Sobre todo te invito a que te suscribas. ¿Por qué? Porque el 88%, vi las estadísticas del canal, el 88% de las personas que ven mis videos no están suscritos, es decir, la gran cantidad de gente que me ve no se suscribe. Entonces, si el contenido te gusta, por favor suscríbete, por favor apóyame con compartir a todas aquellas personas que posiblemente tú creas que les guste este video. Así que sin más, espero que estés bien, espero que te protejas en estos terribles momentos que todavía aún vivimos. Casi julio, casi terminando julio de esta pandemia. Cuídate, mejórate si estás un poquito enfermo y espero que este video lo disfrutes en todos estos momentos de ocio. Sin más por el momento, me despido. Bye.